Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista a la reacción, la cual será insumo para realizar un artículo con respecto al enfoque de las elecciones estadounidenses. Hoy vamos a conversar con doña Nuria Marín Raventós, abogada y notaria, titular de un máster en artes liberales con énfasis en gobierno de la Universidad de Harvard. Ha sido analista y conferencista de política nacional e internacional para diferentes medios de comunicación. Le damos la muy cordial bienvenida. Un saludo. Para entrar en contexto, las elecciones presidenciales de Estados Unidos se celebrarán el martes 3 de noviembre de este año y serán las elecciones número 59 en su historia. El límite establecido por la 22ª enmienda constitucional permite al presidente en ejercicio, Donald Trump, ser reelecto para un segundo periodo de gobierno. Doña Nuria, a casi 2 meses de las elecciones de Estados Unidos, entendiendo que tiene un sistema electoral complejo y diferente al de Costa Rica, ¿cuáles son los temas que están siendo relevantes para las y los votantes en estos momentos? Bueno, esta es una elección importantísima, no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo en general, dado el liderazgo y ser Estados Unidos uno de los actores y protagonistas en el mundo y la primera economía hoy por hoy. ¿Cuáles son los grandes temas para el elector? Bueno, en primer término, la economía. Se inicia el año, al igual que en Costa Rica, con una economía, y de hecho mejor que en Costa Rica, con una economía que tenía muy buenas perspectivas, con un nivel de desempleo histórico por lo bajo, rondando el 3.5, y pocos meses después la historia es totalmente diferente. ¿Cuál es esa historia? Son las consecuencias económicas de las medidas de contención del COVID. Recordemos que Estados Unidos lidera en contagios y muertes al día de hoy, es el país número 1 en temas del COVID, y esto pues obviamente ha significado un fuerte impacto para los bolsillos de los estadounidenses, que reditúa en pasar del más bajo desempleo en las últimas décadas a un nivel de desempleo que supera el doble dígito. Está en estos momentos, según cifras de julio, en 10.2%. Esto para los Estados Unidos es muy alto. Recordemos que esta fue precisamente la cifra a la que llegó durante la crisis del 2007 y del 2008. Así que la economía, el COVID, también en las últimas semanas ha saltado a la agenda nacional el tema del racismo, producto de 2 muertes muy significativas y las grandes divisiones que enfrenta el país como tal, en donde los demócratas tienen pues una bandera mucho más fuerte en términos de defensa de las malas prácticas racistas, dada la participación tan alta de la población afrodescendiente dentro de sus líneas partidarias. ¿Considera que estos movimientos sociales en contra del racismo tendrán relevancia en la decisión de voto de los estados claves principalmente? Sin ninguna duda van a tener una importancia fundamental. Los afroamericanos, así es como se definen a los negros en Estados Unidos, pasaron a ser la segunda minoría más importante después de los hispanos. Siempre habían sido la primera y tienen varias particularidades. La primera es que tienen una alta disciplina en términos de emisión de voto. Entonces, es muy importante ganarse el voto del electorado afroamericano. Tradicionalmente han cerrado filas con el Partido Demócrata. Recordemos la importancia del gobierno de Kennedy y el gobierno que le siguió de Johnson en términos de la aprobación de la legislación de defensa de derechos civiles, el fin de iguales pero separados, lo que se llama la segregación en Estados Unidos, y de ahí la importancia de la participación de esa minoría en favor de los demócratas. Sin embargo, debo de resaltar que en el 2016 hubo un porcentaje de afroamericanos que votó por Donald Trump. Y si vemos la participación de quienes hablaron en la convención republicana, hay un alto componente de afroamericanos
en esa convención que los analistas lo han interpretado como un guiño y un foco de atracción a esta población. La semana del 17 al 20 de agosto se realizó la Convención Demócrata. Por otro lado, la Convención Republicana se desarrolla la semana del 24 al 27 de agosto. ¿Por qué se realizan en estas convenciones políticas y cuál es su importancia? ¿Ha habido algunas diferencias con las anteriores? Bueno, la más importante nos la da el COVID. Por primera vez se dan convenciones en donde la forma de interactuar de las personas es completamente diferente. Normalmente es el magno encuentro de las personalidades políticas de las dos fuerzas. Normalmente, en el caso de los demócratas, el número de miembros de la convención, esto tiene que ver con las reglas internas de cada uno de los partidos, normalmente convoca 4,000 personas y los republicanos convocan a 2,000 personas. Entonces es el magno evento en donde los 50 estados y los territorios adyacentes vienen, cada uno de los representantes de esos estados, a emitir el resultado de la votación de las primarias. Entonces, oficialmente es el mecanismo mediante el cual los electores confirman las candidaturas de la persona que va a aspirar a la presidencia. Y en este caso particular, la sorpresa más, como la llamo yo, refrescante, fue la elección de Kamala Harris como compañera de fórmula de Joe Biden. Es la primera vez que, no es la primera vez que va a haber una candidata a la vicepresidencia, ya sería la cuarta, pero sí hay altas probabilidades de que si todo sigue como al día de hoy lo dicen las encuestas, usted sabe que en política una semana es demasiado tiempo, pero existe la posibilidad fuerte de que por primera vez se rompa ese techo de cristal, que ninguna mujer en los Estados Unidos ha ocupado la vicepresidencia. Bueno, el primer día de la Convención Demócrata se utilizó como herramienta de campaña el arrepentimiento de varios votantes republicanos ante la administración de Trump. ¿Considera que será relevante para las elecciones? No hay duda, no hay duda. Es un fuerte mensaje. El presidente Trump tuvo en la campaña del 2016 la fortaleza de que, como era el claro ganador, mucha gente, aunque no estaba muy contenta con sus ideas a lo interno del Partido Republicano, cerraron filas para obtener el triunfo. 4 años después, lo que se demuestra es que, primero, la imagen del presidente está desgastada. Entonces, sí, ya se denota, primero, un descontento de algunas figuras que no quieren estar vinculadas con el presidente, a tal punto de que hubo varios participantes en la convención demócrata. Por ejemplo, Colin Powell es una de esas personalidades, así como varias personalidades en el tema de seguridad nacional. Alrededor de 100 personas, 100 personalidades, exministros de defensa, exministros ex generales, han firmado un documento en donde critican muy fuertemente la política del presidente Trump y le dan un espaldarazo al candidato opositor, el candidato demócrata. Entonces sí, así como los republicanos le dieron un guiño a los afroamericanos, la altísima participación de personalidades republicanas en la convención, que eso también rompe, digamos, las conductas normales en la convención, la alta participación más bien de personalidades del otro partido, dándole el apoyo. Lo que quiere darle el mensaje es un puente de plata a otros republicanos que quieran apoyar a Biden. Recordemos que en Estados Unidos la población está dividida, muy fuertemente dividida en dos, y entonces son los moderados y los que pasan, los independientes, los que al final de cuentas vienen a definir la elección. Y si a eso le podemos sumar parte del pastel del otro partido, pues esto hará claro ganador al candidato que logre esa fórmula. ¿En esta votación ha cobrado relevancia la figura de los partidos políticos o es más una elección de personalismo? Es más yo diría que es más de personas,
yo al principio consideraba que, digamos, esta elección a enero había altísimas posibilidades de que el presidente Trump fuera reelecto. Y siempre dije que en esta elección, más que ganar Biden, podía perder Trump por su fuerte personalidad. Sin embargo, el COVID vino a cambiar un poco la historia. Hoy Biden está arriba en las encuestas y la razón por la cual está arriba en las encuestas es porque logró conectar, primero por el muy mal manejo del presidente Trump del tema del COVID, del tema que ha sido muy ambivalente. Hoy dice que va a abrir el país, que iba a abrir el país en Semana Santa y varios meses después no se ha podido abrir, sino como lo hacemos aquí en Costa Rica, paulatinamente, hay retrocesos. Entonces sí, el COVID le ha restado mucha credibilidad al presidente Trump. Y Biden ha sumado en empatía con la figura de Kamala Harris, que es una persona joven, que además es abogada, que tiene la experiencia, porque si vemos una Sarah Palin en el pasado, que fue una candidata a la vicepresidencia, son dos personalidades muy diferentes. O sea, Kamala Harris aspiró a ser presidenta porque fue contendiente de Joe Biden. Es una mujer que se ha desempeñado en un estado fuerte como California en temas de seguridad, porque ella fue lo que podría ser el equivalente aquí al Ministerio a la ministra de Justicia y también a la fiscala general, que es una combinación que tienen allá en Estados Unidos. Entonces, y además tiene una mezcla bonita entre sus raíces jamaiquinas, negras, y por otra parte es hija de una madre sola, porque ella, su padre las dejó solas de muy joven, y es una hija de una madre sola que logra sacar a sus dos hijas adelante, pero su madre, muy interesante, es una doctora especialista en cáncer de seno. Entonces sí, Kamala es el fruto de una familia de mucha educación y esto pues le da un gran poder personal porque en la mente de todo estadounidense, aquí tal vez no lo sentimos tan fuertemente, es que esa persona que asume la vicepresidencia puede llegar a ser presidente, ¿verdad? Y entonces fue una muy buena elección en el sentido de que ella sí proyecta esta situación. Además, la edad de Joe Biden, que al momento tiene 77, tendría 78 años, al momento de ascender al poder, si gana las elecciones, pues tener una segunda de a bordo fuerte, joven, pues hace un contrapeso bien interesante. Por el otro lado, en el Partido Republicano, ¿cree que es adecuado de que Mike Pence continúe como vicepresidente? Bueno, ha sido una tradición el hecho de que el compañero de fórmula repita y es una persona con la que el presidente Trump se siente confortable. Yo creo que eso es parte de una dinámica histórica, el repetir la persona que lo acompaña en la vicepresidencia. Ahora en un contexto más de pandemia, anteriormente mencionaba que es posible de que la población pueda cobrar en cierto sentido el manejo de la pandemia Trump en las elecciones, pero ¿usted considera que en estados clave puede marcar una gran diferencia? Puede marcar una gran diferencia porque si cruzamos, primero, la incidencia, a ver, recordar que en Estados Unidos las elecciones no se definen por el voto directo como en Costa Rica. En Costa Rica un voto es un voto y gana la persona que tenga el 40% más un voto. Esa es como la regla en Costa Rica. Sin embargo, en Estados Unidos es como armar un rompecabezas de 50 partes, ¿de acuerdo? Cada estado tiene un número de votos electorales que tiene relación con el número de la población que tiene cada uno de esos estados. Entonces, en esta composición, no todos los estados tienen el mismo peso en la definición de las elecciones. Existen estados que tienen un gran número de electores, pero no están en juego.
por ejemplo, California. California es el que tiene más votos electorales, 55. Pero no hay dudas de que California va a ser ganado por los demócratas. Igual el caso de Nueva York, que tiene 29. Pero entonces, ¿cuáles son los estados que realmente definen las elecciones? Son los estados que no tienen definición clara, que se llaman en inglés los swing states, traducción literal, péndulo, y que muchas veces se les llaman los estados púrpura, porque los republicanos son los estados rojos, por el color de su partido, los demócratas son estados azules, y el púrpura la combinación de ambos colores, no que me hiciera sapricista, aunque ando vestida con el color. Entonces, ¿cuáles son los estados que definen las elecciones? Bueno, históricamente Florida es el cuarto en número de votos electorales, en donde no hay una definición clara. Y entonces, por ejemplo, hace 4 años, todos sabíamos que si a las 9 de la noche, y recordemos que hay varias franjas horarias en el cierre de las elecciones, todos sabíamos que si Donald Trump perdía la Florida, Hillary Clinton iba a ser la presidenta de Estados Unidos. La primera sorpresa de esa noche fue cuando Donald Trump ganó el estado de Florida. Y las otras sorpresas fueron que ganó estados que se inclinaban históricamente por el Partido Demócrata, como en el caso de Pensilvania, de Wisconsin, de Michigan, porque Donald Trump logró hace 4 años cautivar el corazón de ese trabajador industrial que había perdido el trabajo, entre otras razones, por la exportación de trabajos a China. Y entonces con el discurso de Costa Rica, de America First, de Estados Unidos primero, y la lucha por recuperar los trabajos, ganó el corazón de los votantes de esos estados, pero por muy poco margen. Entonces, ¿qué pasó 4 años después? El COVID ha tenido un impacto más fuerte en poblaciones más vulnerables que han volcado la vista de Donald Trump, que votaron hace 4 años, la están volcando hacia el partido que tiene más empatía por el tema del desempleo y más empatía por el manejo del COVID, que ha sido el Partido Demócrata. Entonces, ha habido grandes sorpresas. Bueno, en estos momentos, Florida, hay 10 estados que son los que van a definir la elección, los tradicionales Florida y Ohio, los del norte industrial, pero ese norte industrial ya no está alineado con Donald Trump. Y hay una sorpresa que hay que darle mucho seguimiento, que es el estado de Texas. Texas es el segundo en votos electorales y en las últimas elecciones de las últimas décadas ha sido claramente rojo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que así como California era claramente demócrata, Texas no había la menor duda, digamos, yo comencé a analizar elecciones desde el 92, y Texas no había la menor duda de que era republicana. Sin embargo, hoy se encuentra en un rosado. Esto para los republicanos es un fortísimo golpe y tiene que ver con el manejo de COVID. Las proporciones en términos de muertes de hispanos y afroamericanos con respecto a la población blanca es de 2 o 3 a 1. Entonces hay un resentimiento social por una desigualdad en el tratamiento médico de la población que sufre COVID. En la última administración demócrata se implementó el Obamacare. ¿Este mecanismo ha cobrado relevancia en la pandemia desde el punto de vista sanitario o está teniendo una relevancia más política? Bueno, vea usted qué interesante. Una de las personalidades que participó en la convención demócrata, no personalmente ni con un video, pero sí con un audio muy emotivo, fue la viuda del senador republicano John McCain. John McCain fue candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Es representante de Arizona, un estado tradicionalmente rojo y que hoy en estas elecciones está inclinando
por convertirse en demócrata. Vean ustedes qué interesante. Y John McCain, como senador de los Estados Unidos, ya con un cáncer en el cerebro, en una votación que trató de aprobar el presidente Trump para retrotraer los efectos de la legislación del Obamacare, John McCain llegó a votar e impidió que se echara para atrás el Obamacare. Entonces, vea usted que la viuda del hombre que se volvió a Obamacare le está dando el voto a Joe Biden. Entonces, sí está teniendo un peso importante. Recordemos que antes del Obamacare había 42 millones de personas en los Estados Unidos sin cobertura médica, por razones económicas y por razones de que no se acepta asegurar a personas con condiciones preexistentes. Sin embargo, gracias al Obamacare, hoy, aunque es un número muy grande, 12 millones de personas que no tienen seguro médico, ya 30 millones de personas que no lo tenían, lo tienen gracias al Obamacare. Y Trump ha tratado durante toda la administración de los 4 años de ir cortando y obstaculizando muchos de los logros que la administración Obama había, entre otras. Desde julio, el presidente Donald Trump ha sugerido que las elecciones generales deberían postergarse hasta que la gente pueda votar de manera adecuada, segura y sin percances. ¿Se puede posponer o cambiar las elecciones? ¿Qué pretende Trump con esto? No se puede. Según la Constitución de los Estados Unidos, en su enmienda, si mal no recuerdo, la número 19, se establece que el cambio de gobierno tiene que hacerse el 20 de enero del 2020 al mediodía. Si no hubiese un presidente designado, la persona a asumir el puesto es la número 3, la vocera de la Casa de Representantes. Lo mismo sucedería en Costa Rica. Esa es una pregunta que siempre me hacen en el colegio: ¿qué pasa si muere el presidente y los vicepresidentes? Bueno, la persona que asume es la persona que esté en ese momento en la presidencia del Congreso. Lo mismo pasaría, según la Constitución Política de los Estados Unidos, la vocera de la Casa de Representantes. Digo vocera porque en estos momentos es Nancy Pelosi. Sin embargo, yo soy optimista de que esos reclamos de fraude, que bueno, una de las consecuencias del COVID, mi columna del próximo domingo va a hablar sobre este tema, es justamente el impacto que va a tener el COVID en el comportamiento del votante. Históricamente, digamos, si analizamos los últimos 40 años, los votantes se hacían presentes en las urnas. Al principio, como en un 70% se emitía el voto directamente, como hacemos aquí en Costa Rica, de ir al centro electoral. En las últimas elecciones esto ha venido bajando y el 52% de los votantes emiten su voto el día propiamente de las elecciones. Sin embargo, hay otros mecanismos válidos para votar. Y esto lo decide cada uno de los 50 estados, cómo se puede votar. Por ejemplo, hay 3 estados, Washington, Oregon y Colorado, que exigen que el 100% de los votos sean vía correo. En la mayoría de los estados se puede hacer por votación temprana, que hay estados que puede uno votar desde 45 días antes en los centros de votación. Eso normalmente antes del COVID era alrededor del 17%, pero ahora, ¿qué impacto va a tener el COVID en la conducta de votación? En las últimas 3 elecciones, el 25% de los votantes votó por correo. Yo estoy casi segura, o sea, en política no es difícil asegurar absolutos, pero estoy casi segura de que ese número se va a incrementar exponencialmente en esta elección. Entonces, claro, ahora hay toda una novela, y especialmente el presidente Trump ha querido cuestionar la legitimidad de la elección, porque hay preocupación de si el servicio postal de los Estados Unidos tiene o no capacidad para procesar lo que sería un equivalente. En Estados Unidos hay 300
más de 300 millones de habitantes, votantes andarán por 250 de esos. Para poder votar se tienen que inscribir, o sea, estamos hablando de 200 millones de votantes. Entonces, procesar un porcentaje muy alto de eso en correo, en tiempo, a lo que están preocupados los partidos en este momento. Entonces, ¿qué pasó? El Partido Demócrata con algunos republicanos conformaron un panel y llamaron al director, que es un alto contribuyente además del presidente Trump en la elección pasada, a cuentas para ver si está preparado y que unas reformas que se iban a implementar en esta época no se implementaran, lo cual se logró. El director del servicio postal aseguró que no iba a haber ningún problema, que todo aquel estadounidense que pidiera su boleta de votación la va a recibir en tiempo, pero los demócratas también aprobaron en la Cámara de Representantes un presupuesto de 25 mil millones de dólares para garantizarle presupuesto a la oficina de correos. ¿Ve usted cómo un tema tan sencillo en tiempos de no COVID se convierte en un tema de alta relevancia para garantizar que ese voto emitido no se pierda? ¿Y qué considera usted que es lo que pretende Trump tras estas declaraciones, que si él no gana las elecciones sería solo por fraude? Bueno, él ha sido una persona pues un tanto controversial en el ejercicio de su mandato, y es parte de su personalidad generar controversia. El otro día escuchaba un medio de comunicación muy reconocido en Estados Unidos que a Trump le gusta utilizar muchas palabras repetidamente. Por ejemplo, una de los, digamos, de quienes van a decidir las elecciones van a ser las mujeres electoras. Así como en el 2018 hicieron historia por mujeres electas, esta elección se ha predicho que va a ser decidida por las mujeres electoras que están disconformes con el discurso antimujer y el discurso no solamente del presidente Trump, sino de algunas personalidades del gobierno desde el Partido Republicano. Y con respecto a ciertas mujeres, él utiliza en inglés la palabra nasty. Nasty es catalogar a una mujer como altamente desagradable. Se lo dijo sobre todo cuando son mujeres de mucho poder, a Nancy Pelosi, a Kamala Harris cuando la anunciaron, y ahora en términos de la campaña la palabra que utiliza es hoax, que es fraude. O sea, él en una semana dijo esa palabra más de 200 veces en diferentes medios, en diferentes apariciones. Entonces, la sensación que se tiene es que al sentir que está perdiendo las elecciones, está tratando de generar controversia para tratar de deslegitimar el resultado. Bueno, como anteriormente hablamos, además de la elección presidencial ocurren otros dos procesos simultáneos de elección. ¿Qué cambios de equilibrios de fuerzas puede ocurrir en la Cámara de Representantes y en los senadores de Estados Unidos? Bueno, es muy importante lo que menciona. Realmente ese es el primer martes de noviembre es un día de muchas elecciones, no solamente a nivel de gobierno federal, que son las que mencionas, ¿verdad? La presidencia, y es el 100% de los miembros de la Cámara de Representantes, que son 435 elecciones, y el 30% del Senado, que se eligen son por periodos de 6 años, entonces cada 2 años se elige un 30, y esto es para darle continuidad. A enero, la proyección era que los republicanos mantenían el control del Senado y perdían la Cámara de Representantes. Al día de hoy, las perspectivas es que por un margen muy cerrado, puede ser que los demócratas ganen la Casa de Representantes y de forma muy pareja el Senado, al punto de que se habla de que pudiera quedar 50-50 y que ahí el voto que desempata es el de la presidencia del Senado, que en este caso es, si queda los demócratas, sería Kamala Harris en su condición de vicepresidenta que preside el Senado, lo cual sería bien interesante.
Bueno, independientemente del resultado, sea que sea el primer mandato presidencial de Biden o la reelección de Trump, ¿cuáles considera que son los retos puntuales que le espera al próximo presidente de Estados Unidos? Bueno, en primer término, el tema social, cómo recuperar más empleo, en términos económicos, cómo reactivar la economía. Son dilemas justamente que tenemos todas las economías hoy por hoy en el mundo, pero que definitivamente van a tener que ocupar a quien ocupe la Casa Blanca a partir de enero del próximo año. Esos serían, para mí, la economía y el desempleo son los temas fundamentales de esta elección. Desde una perspectiva más nacional, ¿cuáles serían los efectos si eventualmente haya un primer mandato de Biden o la reelección de Trump? Bueno, realmente, desdichadamente, América Latina ha sido poco relevante, independientemente de si es un partido demócrata o un partido republicano el que ocupe la presidencia del país. Realmente hemos perdido relevancia relativa con respecto a otras regiones del mundo, pero sí, como internacionalista, entiendo que también me gustan mucho las relaciones internacionales, recordar que, digamos, el peor legado que hasta la fecha ha dado el presidente Trump es la erosión del sistema multilateral internacional. Recordemos de sus primeras medidas, se separó del Acuerdo de París, de la protección del ambiente que tanto había costado llegar a un acuerdo. La salida del gobierno de los Estados Unidos fue un golpe muy duro. En términos de tratados multilaterales, la separación del acuerdo de la Cuenca del Pacífico también es importante. Vean ustedes, por ejemplo, el tema de salud, en temas de pandemia, el gobierno de los Estados Unidos, el máximo donante de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, le retira el presupuesto. Entonces, realmente la recuperación de la visión en política exterior del apoyo de los Estados Unidos al engranaje multilateral sería muy bienvenido y muy favorable para Costa Rica. Bueno, doña Nuria, ha sido de muchísimo provecho entender desde su perspectiva el proceso e implicaciones de las próximas elecciones estadounidenses y le agradecemos su tiempo para la reacción, así para el público que va a tener acceso a esta entrevista y eventualmente a una publicación. Un gran gusto. Muy amable, buen día.